Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 55. Se acabó, Kateria. Con un movimiento rápido, Azazel la apuñaló con una lanza de luz tan poderosa que podría reducir a polvo a cualquier demonio de clase alta 1000 veces. Esto demuestra cuánto ha aumentado la fuerza de Kateria tras consumir a un demonio de la sangre de Opis. Geu, Azazel. Su mirada se llenaba de angustia mientras se separaba con fuerza de la lanza de luz que la atravesaba. Azazel estaba asombrado. Incluso con este daño, había logrado sobrevivir. Estaba seguro de que el último ataque debería haberla liquidado. Pero no importa. Si un golpe no era suficiente, siempre había otro. Azazel pensó mientras invocaba otra lanza de luz tan fuerte como la anterior, preparándose para apuñalarla de nuevo, pero se detuvo al notar un círculo de teletransportación debajo de ella. Este no es el final, Azazel. Fue su última palabra mientras desaparecía del lugar. Al menos sabía cuándo retirarse, murmuró Azazel mientras despedía la lanza de luz. Bueno, ya puedes salir. Azazel grita desde donde está mientras espera unos segundos, mientras el espacio frente a él se distorsiona, revelando a un hombre de unos 20 años. Azazel lo reconoce como el que acompaña al grupo de ángeles durante la reunión. Como era de esperar del líder de los ángeles caídos. Se dio cuenta de que me estaba escondiendo, dijo el hombre con tono divertido. Incluso estando frente a un líder enemigo, no parecía inmutarse en absoluto, como si supiera que todo estaría bien. No, tienes habilidades espléndidas. Ni siquiera yo estaba seguro de que alguien se escondiera cerca, dijo Azazel, y era cierto. Ni siquiera él estaba seguro de que alguien estuviera cerca. Este hombre frente a él parece poseer habilidades que incluso lo engañan si Azazel ni siquiera se da cuenta de su presencia. En fin, ¿cuál es la situación? Vittorio Cerebare, podrías llamarme Vittorio Azazel-sama, dijo, aún con serenidad. Azazel está bien, no hay necesidad de formalidades. Prácticamente seguimos siendo enemigos después de todo, dijo Azazel solo para ver la reacción del hombre, pero lo que dijo tampoco estaba del todo mal, porque antes de que se pudiera concretar el tratado de paz, su reunión fue interrumpida. Muy bien, Azazel, dijo con naturalidad, impresionándolo. Tomó nota mental de recordarlo, pues presentía que este tipo podría ser alguien importante en un futuro próximo. Como puedes ver, el efecto de valor prohibido sigue vigente a pesar de que su usuario ha sido detenido. Vittorio comienza ahí, al observar a su alrededor, no parece que el efecto vaya a desaparecer pronto, ya que no hay señales de que el ejército de ángeles caídos y demonios se haya movilizado. Sería de gran ayuda que el efecto de valor prohibido desapareciera de inmediato. Incluso el enemigo se lo pensaría dos veces al enfrentarse a la fuerza combinada de las tres grandes potencias al mismo tiempo. Por otro lado, la ubicación de cada representante del ángel y del diablo era desconocida por el momento. Espera, ¿qué quieres decir con desconocido? Azazel se sorprendió al oír eso. No se dio cuenta durante la batalla, pero al mirar la barrera, ahora se da cuenta de cuánto se ha debilitado. Sin ellos para mantenerla, era solo cuestión de tiempo antes de que el daño interno se filtrara al mundo exterior. Con todo el terremoto y el sonido de la explosión que han estado ocurriendo, la barrera probablemente no durará mucho. ¿Qué demonios está pasando? Un hombre llamado Judith irrumpe en la habitación donde están reunidos con la intención de reclamar un quiero decir caos. Era raro ver a Vittorio equivocarse con sus palabras. Era como si no estuviera acostumbrado a usar caos para describir el poder de la joven Citri. Al ver que hay dos arcángeles y Maoru en la habitación, el hombre parece estar usando algún tipo de artefacto que los envió a otro lugar y, si no me equivoco, los envió a una dimensión de oscuridad eterna, aunque no estoy seguro de a qué se refiere. Vittorio dijo mientras Azazel reflexionaba. Se retractó de lo que había pensado antes. Ahora que el líder del ángel y el diablo había desaparecido y el efecto de valor prohibido había desaparecido, solo conduciría a la lucha entre las tres grandes facciones. Era bien sabido que las tres facciones no se llevaban muy bien entre sí, y la razón por la que aún no había estallado una guerra total era el líder de cada facción. Afortunadamente, no había nadie más que pensara como Cocabiel en la otra facción. De lo contrario, ni siquiera el líder más alto de cada facción podría evitar que la guerra estallara. Esto le hizo preguntarse qué hacía mal al permitir que alguien de su facción deseara una guerra. Pero volvamos al tema en cuestión ahora que el líder de Ángel y Diablo no está aquí, lo que le deja con la posición más alta para tomar una decisión y Vittorio parece saberlo también o de lo contrario no se molestará en hacerle un informe sobre la situación. ¿Cuál es la situación actual de la batalla?
Pregunta Azazel con curiosidad. Sucedieron muchas sorpresas durante la batalla contra Kateria. Primero, la energía de alto nivel que Valí emitía, capaz de rivalizar con un Mao. Luego, la fuerte explosión y el terremoto, acompañados por una espada gigante que, por alguna razón, parecía Excalibur. Y, si no fue su imaginación, también ese dragón de llamas que vio por un instante durante la batalla. Actualmente se desconoce el paradero de mis hombres Julio y del usuario de la espada sacro-demoníaca. El usuario de Durandal fue derrotado por un mago enemigo y se encuentra inconsciente, aunque su vida no corría peligro. En cuanto al otro, creo que será mejor que lo compruebes por ti mismo. «Was», dijo Vittorio mientras daba un paso atrás y sacaba una varita. «¿Es un mago?», pensó Azazel, pero lo descartó porque sería una contradicción que un sacerdote fuera un mago, pues, después de todo, un mago es quien usa el poder del diablo para usar magia, mientras que un sacerdote es quien recibe poder por la bendición de Dios, o en este caso, la bendición del sistema que Dios ha dejado atrás. Pasaron unos momentos mientras Vittorio lanzaba algo. Adivinando tan pronto como termina, aparecen múltiples distorsiones a su alrededor y, a partir de la distorsión, aparece una imagen que muestra un lugar múltiple en cada distorsión. En una de ellas, Azazel pudo ver una escena diferente. En la primera distorsión, se ve a la sirvienta de Sona Citri luchando contra el mago restante, al que reconoció como Ame-no Murakumo en su mano. El hecho de que pudiera derrotar a todos esos magos con un poder equivalente al de un demonio de clase media la convertía en un demonio de clase alta en términos de fuerza. Como la primera imagen no contenía nada destacable, Azazel pasa a la segunda, que muestra a Rias Gremori con el ángel caído reencarnado como demonio en un lugar que no reconoce. Parece que ambos no estaban en esta dimensión, sino que, por alguna razón, estaban en otro lugar fuera de la barrera. Azazel estaba a punto de pasar a la siguiente imagen, pero se detuvo al ver otras dos figuras. Una parecía ser un hombre de mediana edad y la otra era una réplica exacta del ángel caído reencarnado como diablo. Si solo fuera por eso, Azazel ya lo habría ignorado y habría pasado a la siguiente imagen, pero el hecho de que no solo uno, sino otros dos ángeles caídos junto a él, con 6 pares de alas negras, fue suficiente para llamar su atención. ¿Quiénes son esos dos de esta imagen?, le pregunta Azazel a Vittorio mientras señala las dos figuras de los ángeles caídos. Me temo que no puedo responder a esa pregunta. Mi adivinación podía localizar cualquier cosa que el usuario quisiera, y en este caso estaba configurado para Rias Gremori, así que no sabría quiénes son ni qué están haciendo en ese lugar. Vittorio responde aunque Azazel tenía curiosidad sobre este hechizo decide preguntarle en otro momento, después de todo si lo que dijo era cierto puede ser posible incluso localizar cualquier Sacred Gear que aún no tenga en su colección o mejor aún todos los 13 Longilus. Volviendo a la imagen, Azazel vio que ambos parecían estar hablando, aunque no parecían llevarse bien. Al ver que no recibiría más respuesta de la imagen, decidió pasar a la siguiente. Azazel parece asombrado por la escena. La imagen muestra a 4 personas, 2 de ellas flotando en el aire a cada lado, mientras las otras 2 están en el suelo, espalda con espalda, enfrentándose a las 2 en el aire. Lo que lo asombró fue el hecho de que Valí, o mejor dicho, su estado actual. Tenía sus sospechas, y se demostró que estaba en lo cierto al ver a Valí en su forma Juggernaut Drive. En esa forma, no sería exagerado decir que Valí ahora mismo tiene el poder de matar a un dios en sus manos. Pero que él usara eso significa que la información que obtuvo del Securitate sobre poseer el poder para matar a Cocabiel en ese momento era cierta. Al observar al Securitate, Azazel notó que estaba en su forma de malla de escamas, pero con una ligera diferencia con respecto a lo que ya se había registrado en la rotura de equilibrio del Sacred Gear. La armadura roja, o mejor dicho, la armadura de llamas, sería la elección correcta, ya que la armadura parece estar cubierta de llamas que emanan de sus junturas. Tomó nota mental de preguntarle al Securitate qué clase de habilidades eran esas. Junto a él se encontraba un chico que había sido un enigma para Azazel. Hace apenas unos años, los chicos no eran más que seres humanos comunes y corrientes, según el resultado de la investigación sobre él. Azazel solo supo del niño después del accidente de Cocabiel, y solo porque Valí le contó que luchó contra alguien con habilidades misteriosas. Intrigado, Azazel envió a uno de sus hombres a investigar al niño, y lo único que llamó la atención fue su desaparición sin dejar rastro durante más de un año. Después de eso, el chico reaparece de repente y parece estar en contacto con Sona Citri hasta el momento. También parece haber participado en un incidente en el que Rainale y otros ángeles caídos desobedecieron sus órdenes.
Por lo demás, la investigación no arroja resultados, ya que el chico siempre parece extremar las precauciones y desaparecer sin dejar rastro. Y ahora ese chico sostiene una espada que parece evocar la misma sensación que Excalibur, y no la del fragmento, sino la completa. Balí mencionó que una vez combinó su propia arma con Durandal, pero una Excalibur debería ser imposible, ya que la espada está rota y la técnica para recrearla se ha perdido en el tiempo. Bueno, por ahora basta de hablar del chico. Su oponente era alguien que Azazel no reconoce, pero a juzgar por su apariencia, parece un elfo y, casi como el Sekir Yutei sin armadura, también parece estar cubierto por una especie de llama con un par de alas hechas exclusivamente de fuego. Desde su observación la fuente de la llama parece provenir de su espada, lo que hizo que Azazel se estremeciera con solo mirarla para que él sintiera así esa no era solo un arma ordinaria allí. Estaba a punto de observar más el arma, pero se dio cuenta de que el hombre parecía estar mirando en su dirección como si pudiera sentir que lo estaba observando y luego, grieta. La distorsión se rompe como el cristal y la imagen desaparece. Toscu, pensar que existe alguien que pueda notar mi adivinación mirando a Vittorio parece dolido por lo que está sucediendo ya que parece estar arrodillado y jadeando como si algo lo dañara. Supongo que ya es suficiente por ahora. Regresemos a la sala de reuniones. Necesito levantar la barrera antes de que la actual se rompa y ver si podemos averiguar qué les pasó al Arcángel y al Mao. Dijo Azazel. Aunque muchos lo cuestionan, quiere una respuesta, pues debe asegurarse de que la barrera resista. Si lo que muestra la imagen es cierto, no hay forma de que la barrera actual resista en una batalla del nivel de Dios. Sin mencionar que es imprescindible traer de vuelta a los arcángeles y Maus antes de que el efecto de valor prohibido desaparezca. Suspiro, ¿por qué tiene que hacer él todo el trabajo aquí? Vittorio siguió en silencio a Azazel mientras regresaban a la reunión. Estaba un poco preocupado por si se había resbalado, pero al parecer todo estaba bien. Al principio, se sorprendió bastante al ver que el ex-rey de Galia era un ángel caído y que la gemela de Charlotte también lo era, lo que significaba que Charlotte también lo era. Casi reveló su conocimiento sobre Joseph, lo que podría haber llevado a preguntas sobre Alqueginia, pero logró desviar la pregunta dando detalles sobre adivinación. Aunque no era una buena opción divulgar su habilidad a otros, era inevitable, considerando que Iraga Saito, por alguna razón, también es capaz de usar magia del vacío. Y no solo magia del vacío, el chico parece poseer toda la afinidad que debería estar repartida entre los 4 magos del vacío. Es como si toda la magia del vacío se combinara y residiera en él. Sí, no sería incorrecto decir que el chico mismo posee el verdadero vacío en su interior. A esto se suma el hecho de que Julio confirmó que el niño también posee las runas Gandalfr, Windalfrim y Oznidnirn talladas en él. En cuanto al Yggdrasil, aún no se ha confirmado, pero es probable que también posea la runa que le hizo poseer todas las runas de Void familiar. Pero eso no es lo raro. Lo raro es la edad. Sí, el chico actúa como si fuera la misma persona que Gandalf en Alqueginia, pero si de hecho lo fuera, el problema es la edad. Incluso con todo el poder del vacío y la runa sobre él, el chico al final seguía siendo un humano, así que no había forma de que pudiera lucir igual que antes a menos que silencio, salvo por el sonido del viento en la zona, nadie se ha movido aún. Si solo fue un duelo 1 contra 1, la pelea debió haber escalado hasta el punto de que ya se había determinado el ganador, y este no era definitivamente Saito ni Issei, ya que ambos estaban superados por su oponente actual. Pero al fusionar 2 campos de batalla en uno, se genera confusión sobre contra quién o qué se supone que se lucha. Para Issei y Saito, su amistad no les impedirá determinar quién es el enemigo. ¿Cuál es el plan, senpai? Issei le pregunta a Saito y con su fuerte vínculo de Senpai Kouai definitivamente podrán triunfar en esta batalla perdida. Muy bien, te contaré mi brillante estrategia, dijo Saito con seguridad. Primero intenta llamar la atención del otro, Issei asintió mientras se preparaba para hacer un movimiento siguiendo el plan. Y entonces aprovechando la oportunidad eliminas al otro. Yoshi dejó, oí. Estoy luchando contra ellos dos. Jajaja, eso era una broma. Ni siquiera yo enviaría a mi sujeto de prueba, quiero decir, amigo, a morir. Estabas a punto de decirme el sujeto de prueba. Pensé que éramos amigos. Ajaja, bueno, Teletransporte.
Antes de que se dieran cuenta de lo sucedido, una bola de fuego salió disparada hacia donde estaban ellos, ya que el área donde estaban Issei y Saito quedó cubierta en llamas en un instante. Atacar en un momento cómico va contra las reglas. Gritó Saito mientras lograba escapar antes de que lo quemaran. Ya tuve suficiente de tus fugaces interrupciones en la pelea y ahora quieres que detenga la batalla solo porque estabas bromeando. Parece que Judith finalmente perdió la razón, eso es lo que Saito pensó. Esperaba usar leer el ambiente para ganar el máximo tiempo posible para que Sona terminara, pero no pareció funcionar, ya que fue recibido por esa bola de fuego gigante. Por suerte, logró reaccionar a tiempo y teletransportarse, pero en cuanto a Issei, caray, ¿de verdad me dejaste morir, senpai? Issei gritó mientras salía del fuego ileso. Jajaja, fue todo lo que Saito pudo decir. Aunque es posible teletransportar a alguien, Saito no está seguro de poder traer a alguien más consigo. Lo siento. Puerta del mundo tomaría demasiado tiempo y, considerando que estás en modo bengala de refuerzo, deberías tener una resistencia muy alta al elemento fuego, y mira. Ese ataque no te ha hecho ningún daño. Saito intentó razonar y pareció funcionar mientras Issei inspeccionaba su cuerpo o más bien su armadura y no había ni una pizca de daño en absoluto por el ataque y sin mencionar que ni siquiera sintió un ligero dolor después de ser bañado por esa gigantesca bola de fuego. Judith, pensé que dije que el Sekiryutei era mío, dijo Bali con un tono de advertencia, como si desafiara a Judith. Issei, por su parte, siente asco al oír que otro chico lo llamaría él. Aunque no le importaría si fuera una belleza tetona, y Bali definitivamente no lo es. Oh, y debería escucharte. ¿Por qué? Responde Judith, sin inmutarse ante la mirada de Bali. ¿Qué tal esto? Sin previo aviso, Bali levantó la palma y apuntó, formando una esfera blanca de energía masiva frente a su palma en cuestión de segundos. Fácilmente triplicó su tamaño mientras disparaba la esfera a la velocidad del sonido. Su objetivo era, espera, ¿por qué yo? Al ver que la esfera de energía le disparaba, Saito instintivamente levantó Ex de Flinger actuando como escudo mientras golpeaba a Sword. La esfera se detuvo en movimiento cuando hizo contacto con la espada, pero solo pareció así ya que la fuerza del ataque lentamente hizo que el suelo debajo de Saito se desmoronara poco a poco mientras Saito usaba toda su fuerza solo para evitar que el ataque lo alcanzara por completo. Si fuera cualquier otra arma que no fuera la esfera podría haber explotado al contacto, pero Ex Derflinger posee la habilidad original de Derflinger que le permite absorber cualquier forma de magia, impidiendo que la esfera explote y mate a Saito. Compañero, mi cuerpo se romperá en cualquier momento si no voy a este ritmo. Tienes que hacer algo antes de que la absorción supere sus límites. Derf gritó intentando ganar el sonido que hizo la esfera al hacer contacto y Saito al escuchar esto asintió. Si no podemos absorberlo por completo, nuestra única opción es disipar. Ex Derflinger brilla por un momento mientras el tamaño de la esfera disminuye, pero aún no lo suficiente como para disiparla por completo. Disipar. 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 Después de una docena de veces de lanzar Dispel, Saito perdió la cuenta de cuántos había usado porque era el proceso repetido de absorber y lanzar, ya que cada vez que la cantidad de magia en Ex Derflinger está a punto de alcanzar su límite, el hechizo reducirá la cantidad y luego absorberá una vez más. El intercambio solo ocurre en 10 segundos, pero para Saito es como si hubiera pasado un día solo por intentar disipar la magia. Esto demuestra la cantidad de magia invertida en el ataque. Si Saito no hubiera disipado ni bloqueado ese ataque, toda la dimensión podría haber colapsado solo por ese ataque, con o sin barrera. Jadeo, Saito cayó de rodillas mientras intentaba recuperar el aliento que estaba conteniendo para disipar el ataque. Pensó que Judith ya era bastante mala, pero Bali era igual o peor. Empezó a dudar de que él e Issei pudieran siquiera ganar algo de tiempo, y mucho menos sobrevivir contra estos dos monstruos. ¿Estás bien, senpai? Preguntó Issei, de pie cerca de Saito, pero sus ojos no se apartaron de Judith ni de Bali. Había notado que Bali disparaba esa esfera de energía y estaba listo para defenderse, pero Issei nunca imaginó que Bali apuntaría a Saito en lugar de a él. ¿Qué pasó con él siendo su oponente? Issei, mirando hacia arriba, vio que Judith y Bali se miraban fijamente, ignorando a Issei y a Saito. Esto duró un minuto hasta que Judith finalmente habló.
Por interesante que sea para nosotros dos pelear, ¿por qué no hacemos una tregua por ahora y nos ocupamos de ellos primero? Propuso Judith mientras su bando de la almeja vencía al de la furia. Considerando que son dos y nosotros dos, ¿quieres que nos unamos en una batalla de 2 contra 2? Interesante. Quizás podría encontrar la emoción de pelear con alguien más de vez en cuando. Bali parece aceptar la propuesta mientras ambos miran a Saito e Issei. La situación era complicada, y tanto Issei como Saito lo comprendían. Esperaban una batalla de 2 contra 1, pero nunca imaginaron que Bali y Judith se unirían para convertirla en un duelo de 2 contra 2. Cuando dos monstruos se alían, el resultado es evidente desde el principio. Con la habilidad actual de Saito e Issei, lo mejor que podían hacer era prolongar su propia derrota. ¿Qué deberíamos hacer, senpai? Issei fue la primera pregunta que le hizo a Saito nuevamente y esta vez no había tiempo para bromas, por lo que Saito tendría que responder esto con seriedad. Issei, ¿cuánto tiempo más durará Booster Flare? Saito pregunta, pero su mirada no se aparta de los dos, preparándose para contraatacar cualquier movimiento. Momentos de conversación con Dora y Issei responden a la pregunta. Unos 10 minutos más y no creo que mi balance break aguante tanto. Issei responde con sinceridad, o al menos eso fue lo que recibió de Drake. En realidad, no contaba el tiempo cuando pelea y le deja todas las cosas complicadas a Drake. ¿10 minutos, eh? Vaya, ¿cuánto durará la fusión? Alrededor de 15 minutos, siempre y cuando no absorbiera más magia del límite que podía manejar. Con esa información Saito puede asumir que tienen el máximo de 10 minutos para mantener su fuerza actual y mirando a Judith y Bali no parece que estuvieran teniendo problemas para mantener su nueva transformación. En este momento, los dos estaban en la oscuridad sobre la habilidad de su oponente, al menos para Judith, porque al menos él sabía que la transformación de Bali se llama Juggernaut Drive, algún tipo de transformación prohibida solo permitida al poseedor del Sacred Heart tipo dragón, y al ver a Bali, Saito no sabe por qué está prohibido si no hay ningún efecto secundario al usarlo. Lo que Saito no sabía es que en condiciones normales incluso Bali tendría problemas para mantener su cordura porque le tomaría la mayor parte de su energía demoníaca solo para activar Juggernaut Drive, pero con Dividing la de Bali logró dividir el costo que era necesario para activar la habilidad y no solo eso, ya que todavía tiene mucha energía demoníaca sobrante, la ha usado para suprimir lo que sea que estuviera tratando de apoderarse de su cordura. En momentos como este, un Famidex sería bastante útil para recopilar información sobre el enemigo, pero el problema es que Famidex funciona utilizando Yosnirnirn en un dispositivo que cambiará la especificación de artefacto en una criatura que le permitirá dar información sobre cualquier criatura que quiera, pero al igual que Gandalf, también hay un límite en el uso de la runa, por lo que si la usara, hay una gran posibilidad de que la runa Mioth se quede sin batería y dado que la unidad de fusión era mantenida por Mioth, sería el final de la fusión y no había forma de que Saito saliera vivo de esto con solo sus habilidades básicas. Aquí vienen. Ante la palabra de Issei, Saito se preparó para interceptar cualquier ataque que viniera, pero antes de que se diera cuenta, Judith ya estaba parada entre Saito e Issei con ambas manos extendidas apuntando a los dos. ¡Vaya! Una gran explosión de fuego salió de su palma e inmediatamente envolvió todo en su dirección, convirtiéndolos en cenizas en cuestión de segundos. Media dimensión. Una fuerza invisible de energía comenzó a rodear el área y, como si el espacio mismo se distorsionara, el área a su alrededor se reducía, como si algo la comprimiera. Toda la llama que debería haberse extendido a la otra área también se vio afectada, ya que comenzó a concentrarse en el centro de la compresión. Explosión de bengala. Usando la llama reunida, Judith envía su aura mientras la llama que fue comprimida explota en muchas direcciones, causando una gigantesca explosión de llamas. Bali, al percibir algo extraño en la llama, se mantuvo a una distancia prudencial del suelo para que no lo alcanzara. Con solo observarla, Bali supo que, incluso con impulso Juggernaut, la probabilidad de recibir daño al tocarla era alta, considerando la energía divina que emanaba. Él habría sospechado que Judith era algún tipo de dios de alto nivel con tanta energía divina que tenía la llama, pero decidió no hacerlo porque no era de Judith de quien provenía la energía divina sino de su espada. Si incluso Bali en Juggernaut Drive pudiera sufrir daño con solo tocar la llama, ¿qué le sucedería a Issei, quien aún estaba en su forma Balance Break? Bali habría dicho que moriría, pero aún así cree que su rival no moriría así como así. Y efectivamente, en uno de los puntos donde la llama cubría el suelo, la llama en esa área comenzó a girar mientras comenzaba a concentrarse en un punto. Ah, eso dolió. Pensé que el fuego no me haría daño.
Resonó la voz de Issei mientras emergía del fuego sosteniendo una espada con fuego arremolinándose alrededor de su hoja. Deberías estar agradecido de estar vivo. Si no fuera por la resistencia de Buster Flare al elemento fuego, ni siquiera una cantidad infinita de Black Phoenix Tear te impediría morir. Al ver que Issei estaba bien, Bali no pudo evitar alegrarse. Eso significaba que aún tendría la oportunidad de luchar contra él después de esto. En ese momento, su único pensamiento era luchar contra un oponente fuerte y ni siquiera se le pasó por la cabeza por qué estaban luchando. En cuanto a Judith, sigue centrado en su objetivo. Fue una sorpresa que alguien pudiera sorprender a un Kautsuchi Flame, pero ahora que los Hiraga Saito han muerto, no ve la necesidad de continuar la lucha. Debería dejar al otro chico con Bali y recuperar a la mujer que posee a Karos. Extendiendo las dos alas de llamas en su espalda, Judith se preparó para volar hacia donde estaba la chica pero, Antes de que Judith se diera cuenta, un destello pasó a su lado izquierdo y no pudo reaccionar ni por un instante. Barra oblicua. Con un corte rápido, su mano izquierda fue separada de su cuerpo y aterrizó unos segundos en el suelo no muy lejos, pero como el suelo no era diferente al mar de llamas, fue rápidamente envuelto por las llamas de abajo junto con la runa negra de Gandalf. Todo esto ocurrió en un instante, sin que ni siquiera Judith pudiera comprender qué estaba pasando hasta que vio a Saito aterrizar unos metros detrás de él, y finalmente se dio cuenta de que había perdido un brazo. Pero aún así, la pérdida del brazo no le preocupó y ignoró el dolor con facilidad mientras evaluaba rápidamente la situación. Estaba seguro de haber matado a Saito hace un momento, pero seguía con vida. Incluso con su capacidad de absorber la espada, no podía escapar ileso del ataque. Incluso si lograba escapar, el segundo ataque debería ser más que suficiente para reducirlo a cenizas, y aún así, no parecía sufrir el más mínimo daño del ataque. ¿Cómo? Dijo Judith con voz temblorosa. Aunque intentara ignorar el dolor de perder un brazo, no significaba que no sintiera nada. Disipar transparente. La fusión entre transparencia y disipar. Normalmente, la transparencia solo permite que algo se vuelva visible a simple vista, pero eso no significa que desaparezca, dijo Saito mientras se giraba para mirar a Judith antes de continuar. Es una magia de tipo recubrimiento, pero en lugar de recubrirme con invisibilidad, la intercambié con magia disipar y estoy seguro de que sabes lo que significa, ¿verdad? En otras palabras, había una especie de barrera de disipación alrededor de tu cuerpo justo ahora, ¿eh? Dijo Judith, quien finalmente lo entendió, pero eso aún no explica cómo sobrevivió a ese ataque. Un simple disipación no debería ser suficiente para disipar la llama divina de un dios, así que ¿cómo lo hiciste? Llama divina de Dios. Al oír esa palabra, Saito no puede evitar fruncir el ceño. ¿Una llama de Dios, eh? No me extraña que esa cosa consuma mucha de mi magia solo para disiparla. Disipación transparente, o mejor dicho, disipación de armadura, disipará cualquier magia que entre en contacto con él y el hechizo consumirá automáticamente cierta cantidad de energía mágica almacenada en Derf para mantenerla. Cuanto más fuerte sea la magia, mayor será la energía mágica que Derf absorberá. En una situación normal, no podría disipar completamente ese tipo de magia, aunque quisiera, pero eso si fuera normal. Lo entenderás si miras a tu alrededor. Al oír eso, Judith finalmente se dio cuenta de algo que no debería haber notado antes. Antes, el terreno de la zona no se diferenciaba del mar de llamas, salvo por la zona donde se encontraba el niño dragón, pero ahora notó que solo una pequeña zona seguía en llamas, mientras que la mayoría ya había sido despejada. Ah, ya veo. Absorber y lanzar igual que con Bali antes. Usando ilusión para hacer que toda el área esté en llamas, aprovechas la oportunidad para absorber las llamas creadas con magia y suministrarte disipar armadura para evitar que te envuelvan. Derflinger por sí solo no tiene la capacidad de absorber toda la llama a la vez, así que, si bien absorbió toda la magia posible, la restante que no pudo absorber fue disipada por la armadura. El proceso continuó mientras ocultaba que seguía vivo gracias a la ilusión. Entonces, se movió a una velocidad imposible de esquivar y cortó la mano izquierda de Judith. Si pierdes la habilidad de Gandalf, la batalla es tan buena como la mía, dijo Saito con seguridad. Era cierto, y la propia Judith lo admite. Antes de ser espadachín, era más versado en el uso de la magia, así que su habilidad con la espada no se puede comparar con la de alguien que domina las armas. Es más del tipo mago. Antes de obtener el Gandalf negro, dependía principalmente del poder destructivo de Chaltier al usar la espada. PFT, jaja, jajaja, ja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 . Ingenuo.
Demasiado ingenuo, muchacho. Judith se ríe al ver cómo su agresividad empieza a aflorar. Deberías haberme matado en lugar de cortarme un brazo. No habrá una segunda oportunidad, así que arrepiéntete mientras puedas. Mientras Judith se reía frenéticamente, Saito retrocedió como si un aura desagradable emanara de Judith, a pesar de que no había ninguna. Era cierto que podría haberla matado fácilmente cuando tuvo la oportunidad, pero se prometió a sí mismo no hacerlo a menos que no le quedara otra opción. En ese entonces, tuvo la opción de apropiarse de la habilidad de Gandalf, por lo que decidió no matarlo. Ahora bien, que empiece tu desesperación, Q.K. Saito no estaba seguro de qué sucedió cuando Judith comenzó a gritar desesperada, pero lo que sucedió después lo sorprendió. Una llama surgió repentinamente del brazo cortado de Judith y lentamente comenzó a tomar forma. Saito comprendió lo que estaba sucediendo al ver la forma que tomaba. Explosión. Con un fuerte estallido, la llama se dispersó, y del hombro izquierdo de Judith apareció una mano que debería haber sido cortada. No, a diferencia de antes, esta mano era diferente. Parecía la mano de un recién nacido, y para su sorpresa, la runa negra familiar comenzó a aparecer en la mano. Judith intentó mover la mano como si la estuviera probando y luego agarró a Chaltier que estaba en el otro lado y con un simple movimiento una fuerte ráfaga de viento sopló sobre el área como si el tifón hubiera sido convocado. Saito logró permanecer en el suelo mientras apuñalaba el suelo con su espada, mientras que a Bali el tifón ni siquiera lo inmutó mientras escaneaba el suelo. Algo va mal, pensó Bali. Aunque quería unirse a la lucha ahora mismo, se detuvo al presentir que algo andaba mal. A pesar de todo lo sucedido, habría pensado que el Sekiryutei ya habría actuado para ayudar a sus aliados, así que Bali ya se preparó para atacar en cuanto el Sekiryutei hiciera su movimiento, pero hasta ahora se había mantenido allí con la misma cautela y su espada ondeando con la llama de antes. Judith, no hay mucho tiempo. Después de usar renacimiento, te quedan unos minutos en modo aura. Kagutsuchi. Tienes que terminarlo ahora o si no, bueno, el tiempo se acaba, así que este será el final, dijo Judith mientras se preparaba para terminarlo. Si el ataque mágico no funcionaba, tendría que recurrir al físico. Pero a diferencia de antes, esta vez imbuirá la espada Chaltier con la esencia de Kagutsuchi, lo que le otorgará el poder de sobrepasar a un dios por un breve instante. Era una técnica definitiva de la espada asesina dioses de Chaltier. No solo puede absorber y usar el poder de cualquier dios o divinidad que derrote, sino que también puede imbuirse de la esencia del dios que derrote, lo que le otorga un poder inmenso, incluso superior al de un dios. Quizás no exageró al decir que Chaltier, en ese estado, podría incluso dañar gravemente a un dragón divino si el ataque impacta. En otras palabras, las existencias de Chaltier ya han superado a cualquier otro Longinus, incluido el verdadero. Si Saito fuera alcanzado por esa fuerza, sin importar cuán fuerte fuera su disparo o defensa, moriría instantáneamente sin dejar rastro. Justo cuando Judith estaba a punto de activar las habilidades, tienes razón, este será el final, dijo Saito, y su siguiente palabra fue, pero no sería para nosotros si no fuera por ustedes. Al terminar sus palabras, el espacio detrás de él y donde estaba Issei comenzó a distorsionarse. ¿Qué? ¿Cuándo lo hizo? Mirando hacia donde estaba Issei, el chico había desaparecido y, tras Saito, el chico reapareció. O mejor dicho, el chico ya había estado allí desde el principio, y el que estaba allí no era más que una ilusión. El chico dragón con su espada tenía un gran hueco en el centro que brillaba con un rojo intenso, pero eso no fue lo que sorprendió a Judith. En la punta de la espada, una enorme esfera de fuego, con múltiples anillos de llamas arremolinándose a su alrededor, los elevaba a ambos. Su tamaño era suficiente para albergar a toda la escuela. Pero el tamaño por sí solo no era lo aterrador. Era el hecho de que el calor emitido por la esfera de fuego era suficiente para que él, quien supuestamente poseía una resistencia divina al fuego, sintiera el calor que emanaba de ella. Q sabía que algo andaba mal cuando los Sekiryutei guardaron silencio todo el tiempo, así que esto es lo que planeaban. Bali se acercó a Judith mientras examinaba la esfera. Incluso él, con su impulso Juggernaut, sintió el calor y parte de su armadura empezó a derretirse con solo estar cerca, pero se reparó rápidamente. Y, sin embargo, a pesar del calor que sentían, no había ninguna posibilidad de que los alrededores se desvanecieran. Era como si, excepto ellos dos, nadie sintiera el calor que emanaba de la esfera de llamas.
XXXXXXXXXXXXXXXXX mirando desde el interior del edificio, Azazel no puede evitar dejar escapar una sonrisa cuando vio lo que sucedió usando a Vittorio Skrilling, excepto que esta vez, por alguna razón, Vittorio se aseguró de mantenerse lo más lejos posible de Judith para que solo pudiera observar desde lejos, pero con los ojos de ángel caído no fue realmente un problema ver lo que estaba sucediendo. Solo habían pasado unos meses desde que ese chico despertó su Sacred Gear, y ahora usaba un poder que rivalizaba o incluso superaba al de un dios. A este paso, quizá debería retirarme antes de lo que pensaba, murmura Azazel mirando a Issei y, para ser precisos, a la esfera gigante que lo cubría. Normalmente, algo así probablemente destruiría toda esta dimensión, con o sin la barrera de combinación de los dos Maous y los arcángeles. Pero al observar los alrededores, notó que, salvo los dos enemigos, nada más parecía resultar dañado por su presencia. Probablemente se trata de un ataque que solo daña algo específico, así que no hay necesidad de preocuparse por si destruye toda la dimensión. Chico, hoy en día, puede que ya ni nos necesiten, murmuró mientras seguía viendo el partido, manteniendo la barrera sobre la dimensión y buscando la manera de encontrar al otro líder. XX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 X ahora Issei. Uned. Saito grita mientras Issei apunta su espada hacia Judith y Bali ya que el tamaño de la esfera era suficiente para golpearlos a ambos. Toma esto. Bomba de fuego infernal. Auge. Con un fuerte estruendo, la enorme esfera se convirtió en fuego mientras se dirigía directamente hacia Bali y Judith. Debido a su gran tamaño, su velocidad era solo la mitad de la del sonido, pero su tamaño era suficiente para hacerlo imposible a menos que alguien pudiera teletransportarse al otro lado del mundo. Implosión de tierra. Judith lanzó un hechizo que formó una gran barrera invisible alrededor de la enorme esfera, deteniendo su movimiento. A pesar de ello, la esfera continuó moviéndose, pero a una velocidad mucho menor, aproximadamente un cuarto de su velocidad original. Ya me imaginaba que esto pasaría, pero ¿qué pasa con esto? Explosión de destrucción. En el centro de la esfera se puede ver una luz brillante a medida que crece a un ritmo más rápido. Deja que esto suceda, Issei. Sí, senpai. Con esto los dos gritan. Explosión de fuego infernal de destrucción. ¡Kaboom! Una fuerte explosión proveniente de la esfera mientras toda el área era envuelta en la explosión de llamas, pero a excepción de Judith y Bali, nadie sufriría daños, lo que significa que Issei y Saito estarían bien a pesar de estar en el radio de la explosión. Con esto fue su victoria el poder que está más allá de Dios. Lo superaré. Ante ese sonido, lo que debería haber sido una gran explosión comenzó a volverse más y más pequeño y más pequeño y más pequeño y más pequeño hasta que lo que quedó fue solo una explosión del tamaño de la palma de la mano. Esa era su carta del triunfo. Se suponía que tenía el poder suficiente para matar a un dios y aún le quedaba fuerza para matar a muchos dioses, pero el poder de Bali redujo ese poder a la nada. Por supuesto, sabían sobre la habilidad de Bali, pero Bali debería haber muerto antes de poder activar su poder con solo tocar esa enorme cantidad de energía. Ni siquiera Juggernaut Drive debería ser capaz de defenderlo de ese tipo de ataque. Crack. Pasa. Con un crujido acompañado de algo, Bali se descompone y regresa a su forma Balance Breaker. Parece que ni siquiera Juggernaut Drive pudo contener toda la energía que absorbe del ataque combinado de Issei y Saito. A su lado, Judith no era diferente, una llama comenzó a extenderse alrededor de su cuerpo, curando el daño que recibió solo por ser golpeado por explosión de fuego infernal destrucción. Incluso por un momento y luego la llama alrededor de su cuerpo desapareció junto con el ala cuando aterrizó en el suelo perdiendo la capacidad de volar. No sé si esto es bueno o malo, pero sin su habilidad de trampa, podría haber una posibilidad. Saito estaba a punto de terminar, pero el brillo de su espada comenzó a atenuarse al expulsar 7 joyas antes de romperse en pedazos. Estaba a punto de reaccionar, pero Bali apareció de repente y lanzó un puñetazo contra Senpai estómago, haciéndolo volar cientos de metros antes de impactar contra el árbol. En cuanto a Issei, se sorprendió por la repentina aparición de Bali y estaba a punto de atacar cuando Judith, con una velocidad para la que no estaba preparada, lo cortó en el hombro causando una grieta en su armadura, pero no solo eso, la fuerza detrás del ataque fue suficiente para enviar a Issei volando en la dirección opuesta a Saito mientras cae al suelo, pero solo se detuvo cuando rodó unos 100 metros en el suelo.
No solo eso, sino que el Fire Sword también se convirtió en Booster Blader mientras yacía en el suelo frente a él acompañado de su balance Breaker Shatter revirtiéndolo a su forma original. En cuanto a Saito, estaba a punto de recuperarse del suelo, pero luego la runa Gandalder en su mano izquierda comenzó a perder su brillo antes de volver a verse como nada más que una runa tallada. Como resultado, Saito actualmente, dejó escapar un grito estremecedor al recibir respuesta del daño que recibió cuando Gandalf se activó. Date prisa y usa la poción. Derf gritó, pero su voz no llegó a Saito, pues el dolor era tan intenso que ni siquiera podía concentrarse. Compañero. Oye, compañero. Compañero. Derflinger intentó hablar con Saito, pero fue en vano, pues Saito seguía desgarrándose en el suelo de dolor y luego... Silencioso. Saito seguía tendido en el suelo, pero no emitía ningún sonido mientras permanecía allí, sin siquiera mover un músculo. Cualquiera habría dicho que estaba muerto, pero Judith no estaba seguro, así que activó aceleración y se colocó frente a Saito. En cuanto a Derf, intentó moverse lo mejor que pudo, pero no era más que una espada, por lo que no podía hacer nada mientras observaba a Judith levantar a Chaltier, preparándose para golpear al inmóvil Saito. ¡Gu! Muévete. Muévete. Issei, por su parte, intentó mover su cuerpo, pero lo único que pudo hacer fue alejarse unos centímetros. Había gastado toda su energía en la pelea, y el simple hecho de estar inconsciente era un milagro. Aún así, no podía dejar que Saito muriera frente a él. Issei intentó usar toda su fuerza, pero al final fue inútil mientras observaba a Judith blandir la espada. Como a cámara lenta, la espada descendió, a punto de cortar, no, de destruir a Saito por completo. Un débil golpe de Chaltier fue suficiente para destruir a un grueso sin problema, y esta vez fue blandido con toda su fuerza, sin mencionar al frágil cuerpo humano de Hiraga Saito. No hace falta ser un genio para adivinar qué sucederá a continuación, y ahora veremos el resultado, si no fuera por el repentino cambio de entorno. Eso significa que el cielo se oscureció de repente, o mejor dicho, se volvió negro como si algo se hubiera tragado toda la dimensión. Algo que daba la sensación de vacío, de nada, o de vacío. Incluso Judith sabe cuándo detenerse ante la situación actual, pues detiene rápidamente sus ataques y observa el entorno. Nada parece cambiar, salvo el vacío que cubre lo que debería haber sido el cielo. Pero entonces algo cambió. Del vacío surgió algo, o eso parecía, pero al observarlo de cerca, no parecía provenir del vacío. Parecía más bien el vacío mismo, como un globo ocular gigantesco que observaba el área desde arriba. Su tamaño era gigantesco, como si observara toda la dimensión desde arriba. Creo que es suficiente. Se puede escuchar una voz femenina mientras Judith gira su cuerpo de cara a la fuente de la voz. El ejército del caos. Judith identificó a la mujer, pero Issei reconoció a la niña más como Kaichou. Era la presidenta del consejo estudiantil de la Academia Kuo, Sona Citri. Al mirar a Saito, que yacía inmóvil, una intención asesina dirigida a Judith lo hizo retroceder, pero solo por un instante, ya que desapareció como si nada hubiera sucedido. Judith no sabía qué pensar de la situación. Seguramente antes, esta mujer no significaba nada para él y podría aplastarla fácilmente si quisiera, pero ahora su atmósfera parece haber cambiado. Es como si la situación hubiera sido reservada, con ella capaz de aplastar a Judith fácilmente y sin problema. Judith sin conocimiento intentó actuar para evaluar mejor la situación ya que estaba a punto de atacar a la niña pero la niña fue más rápida. Explosión de caos. Auge. Fue un simple murmullo de 2 palabras y, sin embargo, al instante siguiente una pequeña explosión golpeó a Judith enviándolo a volar a la velocidad del sonido, pero logró amortiguar su caída usando a Chaltier como freno mientras se deslizaba 100 metros antes de detenerse por completo. Auge. Antes de que pudiera siquiera entender lo que pasó, fue golpeado por la misma explosión nuevamente y salió volando nuevamente, pero esta vez antes de que pudiera tocar el suelo nuevamente. Auge. Fue alcanzado mientras estaba en el aire y antes de que pudiera aterrizar. Auge. 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 Si uno mirara a Judith, pensaría que fue golpeado por algo que se movía a gran velocidad y salió volando como una bola de pinball sin siquiera tener la oportunidad de recuperarse. Puerta del mundo. En la dirección donde Judith voló, apareció un portal y él fue lanzado dentro. Primero, Judith necesitaba esconderse de la mujer antes de que ese ataque interminable lo golpeara de nuevo, por eso lanzó un portal para esconderse, o eso creía. Auge.
Mientras intentaba frenar su caída desde el aire, otra explosión lo golpeó y salió volando nuevamente. Auge. 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 El evento se repitió cuando Judith fue sacudida y después de unos minutos pareció que finalmente terminó cuando Judith cayó al suelo dejando un gran cráter. Tos justo cuando estaba a punto de levantarse, cayó hacia atrás, perdiendo las fuerzas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba gravemente herido por todo ese ataque. Si no fuera por toda la sangre que había tosido, ¿no sería una señal? En ese instante, cuando Sona murmuró el hechizo, ni siquiera se movió ni miró a Judith, que parecía estar a 1 kilómetro de distancia. Luego se giró hacia Balí, quien solo sonrió. Una oponente fuerte. Con gusto seré tu oponente. Para Balí, tras presenciar lo que Sona acaba de decir, la reconoció como alguien fuerte. Para él, nada es más feliz que encontrar a alguien fuerte. Sugiero que nos retiremos. No estás al máximo de tu poder y presiento que esta mujer probablemente sea más fuerte que la fuerza de los 2 dragones celestiales combinados. Albion dijo con un deje de nerviosismo en su voz. Incluso él parece admitir que el oponente que tenían delante no era alguien con quien se quisiera meter, a menos que pertenecieras a la clase dragón divino. Balí estaba a punto de replicar cuando la pequeña explosión que le sucedió a Judith lo golpeó, pero gracias a su Scale Mail solo causó que se rompiera un poco, pero Balí lo reparó fácilmente. A pesar de que ya no está en Juggernaut Drive, todavía posee algo de la energía que obtiene de Destructive Fire Explosion, lo que probablemente le dio para lanzar algunas docenas de Ultimate Dragon Shot antes de quedarse sin energía, lo que significa que actualmente tiene una gran cantidad en este momento. Chorro. Con una explosión de energía en su espalda, se mueve más rápido que la velocidad de la luz mientras se lanza hacia Sona, listo para lanzar su puñetazo cuando impacte, nada. Se sorprendió al ver que en ese instante la mujer parecía haber dado un paso a la izquierda al fallar su ataque. ¿Qué tan rápida era esta mujer para evitar un ataque que se movía más rápido que la luz? Balí se preguntó, pero parecía no tener oportunidad, ya que antes de darse cuenta, la mujer tocó su armadura y al instante siguiente salió volando como si una fuerza poderosa lo hubiera arrastrado. Extendiendo sus alas logró amortiguar la caída y voló hacia el cielo extendiendo sus alas. Media dimensión. Una fuerza invisible salió de su ala mientras golpeaba el área donde estaba la mujer mientras el entorno comenzaba a convertirse en la mitad de la técnica de Balí, pero luego la mujer hizo algo imposible nuevamente. Negar. Lo que debería haber sido la mitad por su técnica antes de repente volvió a la normalidad como la fuerza de Alf Dimensión desde el área. Tu armadura es resistente. La mujer parece hablarle por primera vez. Supongo que 2 versos deberían bastar. En cuanto termina, empieza a cantar algo, y Balí nota un pequeño brillo formándose en su pecho, que se agranda poco a poco. Lo reconoce como el mismo ataque que hizo volar a Judith como una bola de pinball, solo que la fuerza del ataque debe ser mayor para herirlo en su armadura de escamas. Jet. Tratando de sacudirse el ataque de Judith, se movió a una velocidad que superaba la velocidad de la luz. Pensó que sería capaz de esquivar el ataque de esta manera, pero fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de que mientras volaba el brillo seguía allí y lentamente se hacía más grande y luego. No importaba a dónde intentara escapar, era inútil. Explosión de caos es un tipo de hechizo que siempre impacta, incluso si corres hacia otro ataque, sigue impactando. En otras palabras, es un hechizo imposible de esquivar que ignora la distancia y la inercia del objetivo. También es un tipo de hechizo que impacta incluso si el usuario desconoce su paradero. Siempre que haya un objetivo, impactará, lo cual es innegable. Es un hechizo de impacto seguro con una probabilidad de impacto del 100%. ¡Boom! Una explosión ocurre de la nada desde la visión de Issei cuando Balí desaparece repentinamente, pero finalmente se da cuenta de que por la explosión algo parece estrellarse a gran velocidad y no logra atraparlo. Con quien estaba en medio de moverse a una velocidad que superaba la de la luz, terminó sin razón que la velocidad de su caída también sería a una velocidad que superaba la de la luz, al caer se formó un gran cráter en los alrededores. Gatos. Lo mismo que le pasó a Judith le pasó a Balí ya que su armadura desapareció incapaz de tomar forma y también estaba tosiendo sangre por el daño que recibió. Sona estaba a punto de continuar su ataque cuando llegó un anuncio. A todas las fuerzas de las 3 grandes potencias. Un grupo terrorista, compuesto por un mago, ha interrumpido la reunión. Absténganse de atacarse entre sí y concéntrense solo en el terrorista. Repito, parece que los efectos de valor prohibido han desaparecido si Azazel dio la orden.
¿Pero por qué solo Azazel la vio? ¿Acaso los Maous y los arcángeles seguían atrapados en el lugar al que Judith los envió? De ser así, Sona estaba a punto de preguntarle a Judith cómo recuperarlos cuando, hola, soy Seraptan. Si mi hermana fue lastimada incluso un poco por el enemigo, tienes mi permiso para matarlos a todos. Ignoren esa orden. Captura a todos los enemigos que puedas. Parece que su hermana estaba bien, así que también somos Lucifer Sama. Esto significa que los dos arcángeles también deben estar bien. Con un suspiro de alivio, el vacío que cubría el cielo, junto con el ojo gigantesco, desapareció, volviendo a la normalidad. Parece que todo ha terminado. Ahora solo le queda despertar a Saito y luego, probablemente volver a casa. Quizás deba informar sobre la situación y no sabe qué pensarán los líderes de cada facción por usar el poder del caos de nuevo. Pero esta vez se ha asegurado de tener control total sobre él, así que quizás no le pase nada malo. Por ahora debería despertar a Saito. Debe estar muy herido si sigue tirado en el suelo. Saito, la pelea terminó, así que ya no hay necesidad de dormir. Sona sacudió a Saito varias veces, pero no hubo respuesta. ¿En serio? Este no es lugar para dormir, así que levántate. Sona sacudió a Saito varias veces, pero seguía sin reaccionar. Vamos, despierta. Sona lo intentó de nuevo, pero no hubo reacción. Compañero, Derf intentó decir, pero Sona no quiso escucharlo. ¿De verdad quieres que Explosión te golpee tanto antes de despertar? ¿Qué tan M eres? Sona lo intentó de nuevo, esta vez le dio varias bofetadas, pero no hubo reacción. Despierta, te dije que despertaras. Intentó sacudirlo violentamente, pero tampoco hubo reacción. No está respirando. Finalmente, Derf pronunció la palabra que no quería admitir. Lo que yacía frente a ella no era más que el cuerpo de Hiraga Saito. Capítulo 56. Silencio. Todo estaba en silencio desde que abrí los ojos, cuando de repente me encontré en un lugar desconocido que parecía estar vacío de todo excepto de mí, cuya luz parecía girar a mi alrededor. ¿Qué pasó? Es lo que quiero preguntar, pero entonces los recuerdos de lo que pasó antes de encontrarme en este lugar me vienen a la mente. Si estos recuerdos son confiables, ¿significa que yo estaba muerto? Entonces, ¿es esto el cielo? No, no está Uriel-san aquí, dije sin dirigirme a nadie en particular mientras descartaba la idea rápidamente. Lo cual solo puede significar que esto fue el infierno. No hay señales de Ajuka ni de ninguno de los Mao. Lo que significa que esto tampoco era el infierno. Qué lástima que si lo fuera, me encantaría golpear a Ajuka en la cara solo para liberar algo de estrés hasta quedar satisfecho. Mao o no, al diablo. Pero cuando lo pienso de nuevo, el infierno no es solo una parte del inframundo donde también reside otro mito. A pesar de asociarme con este ser sobrenatural, olvidé preguntar qué sucede cuando alguien muere. En fin, si esto no era el infierno ni el cielo, ¿dónde está esto? ¿Un sueño? Me acabo de desmayar por el daño por retroalimentación que recibí cuando Gandalf se quedó sin combustible. Maldita sea, ojalá Gandalf tuviera un medidor o algo así para saber cuando estaba a punto de quedarse sin energía. Así podría reaccionar rápido antes de recibir ese daño por retroalimentación con algún objeto de curación. Por otra parte, lo usé demasiado en esa pelea considerando el poder que extraigo durante la pelea con Judith. Gandalf en sí no era realmente una habilidad conveniente. Aunque no estoy completamente seguro de cómo funciona, pero sabía que cuanto más brillante sea la runa, más poder extraigo de ella, lo que significa que seré más fuerte y rápido y también hará que sea más fácil manejar un arma. Pero por desgracia, cuanto más poder extraigo de ella, menos tiempo puedo permanecer en modo Gandalf antes de que se quede sin combustible. Ojalá hubiera alguna manera de aumentar su duración. Si esto fuera un juego, todo lo que necesitaría hacer es subir de nivel o usar algún punto de habilidad, pero la realidad no era tan conveniente para permitir un potenciador como ese. Bueno, ya es demasiado tarde para quejarse, así que primero debería averiguar dónde estoy ahora. No es demasiado temprano para que estés aquí. Antes de que pudiera hacer nada, se oyó una voz detrás de mí. Al darme la vuelta, me encontré con alguien. Por lo que parecía, era un elfo con la misma túnica verde que Tifa llevaba en Alqueginia, pero, con solo mirarle el pecho supe que no era Tifa. Por alguna razón siento ganas de golpearte ahora mismo y dejar de mirar un pecho de mujer. La mujer de repente empezó a sentir deseos de matarme. ¿Acaso me leyó la mente? Jajaja, no te preocupes. ¿Por qué querría siquiera mirarte los pechos? Lo lamento.
La intención asesina creció y, según mi experiencia, lo mejor es disculparse de inmediato antes de que la situación se agrave. Aunque si la otra persona hubiera sido Louise, habría huido en ese mismo instante. Si se trata de pechos, suele acabar en una explosión, sin importar la decisión que tome. Bien, asintió la mujer antes de continuar. ¿Cómo llegaste? No recuerdo haber pedido una reunión. ¿Esta mujer, significa que nuestra reunión anterior fue solo un capricho? Ojalá supiera cómo venir aquí voluntariamente. O, en caso de que todos estén confundidos, finalmente reconocí este lugar, o debería decir que reconocí a la mujer frente a mí que me hizo saber dónde estoy ahora mismo. Quiero saberlo yo mismo. Lo último que recuerdo fue luchar contra la retroalimentación dañada cuando Gandalf se desactivó y lo siguiente que supe fue que estaba aquí. Parece confundida, pero solo con esa explicación, así que le doy una versión más simple de lo que sucedió y cómo usé en exceso a Gandalf. ¿Eso no significa que estás muerto? Esta mujer de repente dijo algo que quería evitar por ahora. ¿Muerto? Bueno, este lugar es, después de todo, el lugar donde enviaron parte del alma del dueño del vacío al morir. Ahora que lo pienso, creo recordar que esta mujer también dijo eso cuando nos conocimos. ¿Pero muerto? ¿Y por qué aquí? ¿Acaso dice que el dueño de la runa ni siquiera puede ir al más allá? No me jodas. Como si percibiera mi ira, la mujer habló. Cálmate. Vaya, el hecho de que estés aquí, en este espacio, y no tras esa puerta de 4 hojas significa que la runa no ha abandonado tu cuerpo. Significa que tu alma debería seguir en él. Al oírla decir eso, me tranquilicé un poco. Ahora que lo había dicho, noté que había una puerta 4 en ese espacio blanco. Intenté entrecerrar los ojos cuando vi una especie de runa en la puerta, similar a la runa del vacío. Como el número de la puerta coincide con la runa, asumí que era la runa del vacío. ¿Pero qué tiene que ver con que mi alma siga en mi cuerpo? ¿Significa eso que tengo la posibilidad de revivir? Pero para revivir tengo que ser un demonio. Bueno, supongo que es mejor que estar muerto. De cara al futuro, si voy a revivir como demonio, tendré que replantearme algunos de mis proyectos, que se centran en las propiedades sagradas. Quizás debería inventar algo que otorgue alta resistencia a las propiedades sagradas para que incluso un demonio de clase baja pueda resistir el daño sagrado sin morir. Ejem. Ahora que estoy seguro de que me reanimarán, me tranquilizo de nuevo y vuelvo mi atención a la mujer que tengo delante. Tengo una pregunta que quiero hacerle y, como no puedo controlar cómo llegar hasta aquí, mejor lo hago ahora mientras espero a que Sona me reanime. Iba a ser Sona, ¿verdad? Hola, ahora empiezo a preocuparme. ¿Sona aún conserva algunas de sus piezas de demonio? Si no me equivoco, ya se han usado todas excepto el peón, Isagi tenía 4, Nimura y Tifa 1 cada una, lo que significa que quedan 2. Solo espero que mi valor fuera de solo 2 piezas de peón o menos. Sona no podría revivirme si necesito más de 2. Espero que la runa actúe como una fuente externa de poder para que mi valor sea menor. Oye, si no, creo que prefiero que me revivan como zombie o no muerto antes que a Juca. Ese tipo no renunciará a la oportunidad si eso significa convertirme en su sirviente, de eso estaba tan convencido. No tengo que preocuparme por unirme a Rías, ya que esa mujer parece haberme incluido en su lista de enfadados. Mejor que me vaya, no me ignores. ¿Ah, qué? ¿Sigues aquí? ¿Cómo que sigo aquí? Este es mi lugar, así que deberías irte tú. Ajá, aunque lo dijeras, ni siquiera sé cómo irme. Y es cierto, ya que sin Derf no puedo usar magia del vacío, y mirar mi mano y cualquier parte de mi cuerpo no parece indicar la presencia de la runa, lo que significa que este no es mi cuerpo real. Lo que significa que ahora mismo mis capacidades son tan buenas como las de un ser humano promedio. No parece que vaya a revivir pronto, así que ¿por qué no hablamos? El primer Gandalf, Sasa. ¿Mataste a mi madre? Era una pregunta simple que podía responderse con un sí o un no. Pero el tono de la pregunta era frío, como si en cuanto respondiera con un sí, se derramaría sangre, pasara lo que pasara. Incluso en esa situación, el hombre al que se dirigía la pregunta sonreía al responder. No. Era la respuesta más obvia. Incluso si la verdad era sí, la respuesta correcta era no, ante la intención asesina. Incluso Josette, quien supuestamente superaba al interrogador en fuerza y poder, sintió escalofríos al oírlo. Pero el hombre que contestó pareció ignorarlo. Cabe preguntarse si decía la verdad, ya que Charlotte, quien hizo la pregunta, decidió tomar otro camino. Entonces, ¿quién la mató?
Aunque el hombre pudiera afirmar que no mató a su madre, eso no significa que no estuviera involucrado, ya que parece tener algún conocimiento que se considera importante. Fue Azazel. Al oírlo, Charlotte sintió que su energía aumentaba mientras pensaba en el líder de Fallen Angel. Espera, no le creas. Puede que esté mintiendo. Rías, que también estaba en el mismo lugar, intentó detener a Charlotte al notar el aumento de energía demoníaca en su interior. Puede que no tenga una visión completa, pero por lo que pudo deducir, parece que la madre de Charlotte fue asesinada y que Joseph parecía saber algo al respecto. Jajaja, esa Gremory tenía razón. Era una broma. Al oír eso, su ira hacia Azazel desapareció y esta vez se dirigió al hombre que le había mentido. Bueno, no te pongas tan enfadada, ya que te disculpaste. De repente, algo les arrojó mientras Charlotte se preparaba para interceptar lo que fuera que Rías estaba deteniendo. Espera. Gritó Rías, y sin esperar respuesta, corrió junto a Charlotte hacia lo que fuera que le habían lanzado y, con un simple hechizo de magia, lanzó un hechizo de levitación sobre el objeto, que Charlotte finalmente reconoció como el chico mitad vampiro que debía ayudar a rescatar a Rías. Distraída por el lanzamiento de Gasper, Charlotte no se dio cuenta de la apertura de la puerta del mundo detrás de Joseph. Espera, estaba a punto de perseguirlo, pero la mitad de Joseph ya estaba dentro del portal, mientras que la otra chica que se parece a Charlotte parece haber desaparecido dentro del portal. Si quieres saber qué le pasó a tu madre, ven a buscarme, hija de Ellen. Con esas últimas palabras, Joseph desapareció dentro del portal, que se cerró antes de que ella pudiera perseguirla. Charlotte, a pesar de parecer tranquila por fuera, estaba furiosa por dentro. Finalmente tenía una pista sobre quién la había asesinado, pero la dejó escapar. Tenía muchas ganas de perseguirlo, pero recordando su promesa a Saito de ayudar a Rías, decidió dejarlo ir por ahora. Por alguna razón, sentía que la promesa con Saito era importante, ya que incluso podía conseguir la pista que podría estar relacionada con el asesino de su madre. A pesar de conocerlo solo unos meses, rápidamente le tomó cariño, como si lo conociera desde hacía años. Al pensar en esto, una imagen desconocida cruzó su mente al ver lo que parecían ser lugares desconocidos, pero en esos lugares se vio a sí misma cabalgando una especie de dragón. La imagen pasó tan rápido que apenas pudo distinguir lo que veía, mientras otra reaparecía y desaparecía tan rápido como la anterior, siendo reemplazada por otra. El proceso continuó por un tiempo, pero como la imagen aparece tan poco tiempo, apenas puede abarcar toda la imagen. Sin embargo, por lo que pudo captar, reconoció a algunas personas. Estaban Tiffany y Siesta, pero entre las imágenes, parece que la persona que más le llamó la atención fue Kirche, la mujer pelirroja que encontró al llegar, y también Saito. Al principio no estaba segura, ya que la imagen parecía mostrarse desde el punto de vista de alguien, pero en una de ellas había un espejo donde se reflejaba la propia Charlotte, lo que la convenció de que era desde su punto de vista, pero que no recuerda ninguna de las imágenes que le hayan ocurrido en su vida y, a juzgar por el paisaje, no parece un lugar que le resulte familiar. También estaba ese dragón azul desconocido en el que siempre parece cabalgar. Pero entre ellas, también vio una imagen que mostraba a Saito con una mujer de cabello rosa tomándole de la mano. Al ver la expresión de Saito, por alguna razón, sintió algo en el pecho. No sabe por qué, pero antes de poder pensar, sintió algo en el hombro que la sacó del trance. ¿Qué pasa? ¿De repente te estás quedando en blanco?, preguntó Rías con preocupación. Aunque Rías apenas interactuaba con Charlotte, ya que, aparte de ser la nobleza de Sona, no tenían nada en común que las hiciera interactuar. Pero aunque fuera por tan poco tiempo y sin querer, Rías escuchó sin querer algo privado relacionado con Charlotte, lo que la preocupó por lo que la chica estaba a punto de hacer. ¿Perseguirá al tipo? Rías duda que Sona le permita perseguirlo egoístamente. Si no obedece, podría convertirse en una demonio errante, y en cuanto sea marcada como tal, todos los demonios se convertirán en sus enemigos. No es nada, dijo Charlotte mientras intentaba despejar su mente de las imágenes desconocidas. Bueno, salgamos de este edificio primero. No sé cómo lo hizo ese tipo, pero parece que algo interfiere con mi hechizo de teletransportación. Rías decidió no insistir en lo que le había pasado a Charlotte. Debería dejar que Sona y su nobleza se encargaran del problema, ya que no era suyo. También estaba confundida sobre cómo ese tal Joseph se teletransportó fuera de este edificio, ya que su teletransportación resultó ser un fracaso. Con Gasper en brazos de Rías, ambos se alejan de donde vinieron.
Mirando a su alrededor, Rías pudo ver parte del edificio destruido, pero aún no fue suficiente para destruir el muro que conducía al exterior. Mirar el muro le recordó la enorme puerta que creó el familiar humano cuando fueron a recuperar la Excalibur robada. Esa puerta también parece tener la capacidad de bloquear hechizos de teletransportación y es lo suficientemente robusta como para resistir su poder de destrucción. Si resulta que él fue quien construyó este edificio, Rías hablaría con él cuando todo esto termine. Aunque puede que la moleste, duda que traicione a Sona y que su tecnología se filtre a otra persona. Si ese fuera el caso, se tomó nota mental de al menos darle una bofetada con energía demoníaca infundida. Oh, ¿se acabó? ¿Qué le pasó a Josette? Kirche, que había estado atada todo el tiempo, notó que aparecían dos figuras y las llamó cuando las reconoció como ese demonio de cabello rojo que la derrotó a ella y a su doble de Josette. En cuanto a Rías, casi se había olvidado de esta pelirroja, elfa. No, su piel era más oscura, lo que significaba que era una elfa oscura. Rías no se dio cuenta durante la pelea, ya que estaba concentrada en salvar a Gasper. Escaparon y. Parece que te dejaron atrás, dijo Rías al notar que no parecía haber ningún indicio de que regresaran a buscar a la elfa oscura. Ya veo, así que Josette está viva. Es un alivio, aunque, ¿por qué ese viejo también tuvo que sobrevivir? En lugar de sentirse traicionada, parece que solo muestra alivio al ver que nada malo le ha pasado a Josette, y no parece que muestre el mismo sentimiento hacia Joseph. ¿Y ahora qué hacemos contigo? Como te abandonaban fácilmente, no creo que pudiéramos obtener información útil de ti, así que matarte probablemente fue la mejor opción para evitar problemas futuros, dijo Rías mientras Kirche la miraba a los ojos, preguntándose si hablaba en serio. A pesar de eso, Kirche no muestra ningún signo de miedo, más bien sus ojos parecen mostrar curiosidad, como si preguntara qué haría y se preparara para aceptar lo que fuera. La decisión de Rías sería pero, no dejaré que mates a Kirche. Kirche se sorprendió al ver que esta doble de Josette la estaba protegiendo. Apenas se conocían, lo que hizo que Kirche se preguntara por qué llegaría tan lejos. En cuanto a Charlotte, no es como si tuviera algún tipo de apego a Kirche, pero cuando recuerda a Kirche a partir de esa imagen que aparece en su cabeza, siente que simplemente no puede permitir que la maten. Tranquila, dije que era una decisión normal, no que seguiría el camino normal, dijo Rías para calmar a Charlotte. Le sorprendió un poco que alguien como Charlotte, que parecía despreocupada, estuviera dispuesta a proteger a alguien a quien apenas conocía. Si ese era el caso, su preocupación por Charlotte era inútil si era capaz de cuidar a alguien así. Al mirar a Kirche, Rías pudo ver que no había ni una pizca de miedo en sus ojos mientras se preparaba para aceptar cualquier destino que le aguardara. Al ver eso, Rías tomó una decisión y extendió su mano hacia Kirche mientras el lazo que la ataba desaparecía. Kirche estaba confundida cuando su vínculo desapareció cuando se giró para mirar a Rías, quien luego dijo algo que la confundió aún más. Conviértete en mi torre. En alguna parte de la dimensión alternativa de la Academia Quo, una figura de 4 aparece repentinamente acompañada de un destello brillante. GRRR, maldito seas, Masamune. Grito de lo que parece ser Gales, pero su voz parece distorsionada mientras permanece de pie, luciendo como si estuviera sin energía. Ay, me decepciona que Wallace estés completamente dominado por la espada demoníaca, dijo Julio, pero parece que Wallace no lo escuchó, ya que Muramasa estaba tomando el control de su mente. Esto no ha terminado todavía, el poseído Wallace estaba a punto de decir algo, pero se detuvo al caer al suelo como una marioneta con las cuerdas cortadas. Al observarlo de cerca, parece que la razón fue la mujer a su lado, quien aprovechó la oportunidad mientras él estaba concentrado en Julio para golpearlo en el punto vital y dejarlo inconsciente. Dile esto a Vittorio. Aunque esté dispuesto a eliminar esta maldición, no me impedirá matarlo, dijo la mujer de la coleta rosa mientras cargaba al inconsciente Wallace sobre su hombro como un saco de patatas antes de desaparecer con una ráfaga de viento. ¿Por qué se retiró? Se pregunta Julio. Al regresar de ese mundo, Julio estaba convencido de que no era rival para la mujer. Nada la detendría de matar a Julio y luego ir tras Vittorio, y aún así, ha decidido retirarse. Quizás esa fue la razón. Kiba señaló a su alrededor, y Julio finalmente notó que todos habían recuperado el equilibrio. Al ver esto, Julio se convenció de que incluso alguien tan fuerte como ella tendría problemas para enfrentarse al poder combinado de las 3 facciones. En cuanto a Kiba, aún se siente confundido por lo que acaba de pasar.
Después de todo, estaba al borde de la muerte y de repente apareció alguien considerado un aliado, y ese aliado de repente te atacó con una espada. Cualquiera estaría confundido, sin importar lo que pasara. Cuando Kiba pensó que estaba muerto con seguridad y de repente sintió que el dolor desaparecía y su visión se volvía clara, aunque todavía había algo de dolor persistente, Kiba sintió rápidamente que la poción del Fénix Negro que debería haber surtido efecto antes de comenzar a patearlo hizo efecto cuando Kiba se curó en solo unos segundos. Después de eso, la pelea continuó con Julio iguales lanzando espadas demoníacas y sagradas sin ninguna preocupación. Incluso para Kiba, crear tantas espadas requeriría mucha energía, y se preguntó de dónde la habrían sacado. Además, la velocidad de creación no era despreciable. Si Kiba pudo destruir cientos de espadas en un segundo, solo le tomaría la mitad de un segundo crear el doble. Fue tan rápido que Kiba empezó a dudar si se debía a Balance Breaker en lugar de a su habilidad natural. El partido parece terminar en empate y antes de que se den cuenta aparece una grieta en ese mundo desconocido y luego Kiba los encuentra de nuevo en la Academia Kuo. ¿Qué pasó entonces? Viendo que la forma más rápida de responder alguna pregunta era que la persona a la que Julio Kiba decidió preguntarle. Ah, eso, dijo Julio, pensando que Kiba quería preguntarle cómo seguía vivo a pesar de haber sido cortado por Julio. Fue por esto, espada sagrada Masamune. Julio levantó la katana que llevaba en la mano y se la mostró a Kiba. A pesar de ser una espada, no puede matar a nadie. De hecho, cualquier cosa que cortara curaría en lugar de matar, por eso no te mató, pero como era una espada sagrada, sí causó algo de daño a los demonios, pero su capacidad de curación superaba el daño, así que incluso un demonio podía curarse con ella. Una espada que cura en lugar de matar. Puede parecer inútil para la mayoría, ya que su propósito era cortar, y esta espada parece contradecir eso. Pero para Kiba, la espada le salvó la vida, ya que ni siquiera la poción del Fénix Negro parece poder contrarrestar la maldición de Muramasa. Un momento. ¿La herida infligida por Muramasa no se puede curar? Al menos eso fue lo que Kiba escuchó de Gales, a menos que estuviera mintiendo. No se trata de una herida infligida por Muramasa, sino de la maldición infligida después de la herida. Siempre que puedas hacer desaparecer la maldición, puedes curar la herida cuando quieras. Además, si existe un tipo de curación que pueda superar o ignorar la maldición, la herida aún puede curarse, y Masamune era uno de esos tipos de curación que superaban la maldición de Muramasa. Ya veo, dijo Kiba, a punto de responder. De repente, un trueno impactó el suelo no muy lejos de ellos. Kiba reconoció a los dos atacantes y, efectivamente, vio que algo volaba hacia ellos a gran velocidad. Fufu, quítate del camino o muere. En ese momento, muchos magos supervivientes que aún parecían tener ganas de luchar fueron abatidos instantáneamente por ese trueno. Incluso los aliados Ángel, Demonio y Ángel Caído decidieron alejarse del área, temerosos de estar en el radio del ataque. Kiba, observando con atención, vio a otra persona volando junto a la responsable, quien reconoció como Shinra Tsubaki, la Fukukai Chou de la Academia Kuo. Cuando los dos lo notaron, volaron rápidamente hacia él a gran velocidad sin siquiera darle la oportunidad de moverse mientras aterrizaban en el suelo dejando una ráfaga de viento dispersa a su alrededor. Kiba-Kiba-kun, ¿dónde está Wu Kaichou? Interrogación de cierre. Espera, cálmense primero. Ambos zarandeaban a Kiba, sin dejarle tiempo para responder. Era comprensible por qué estaban así. Después de todo, mientras estaban paralizados por el tiempo, Buchou y Kaichou peleaban, así que era obvio que estaban preocupados. Kiba intentó calmarlas, pero no parecía funcionar, y ni siquiera su encantadora sonrisa, que se suponía que funcionaba con la mayoría de las mujeres, parecía surtir efecto. Pensó que al menos afectaría a Fuku Kaichou, pero no pareció funcionar. Quizás porque ya tenía los ojos puestos en otra persona, pero por desgracia, debido a eso, Kiba luchaba por escapar de las dos mujeres. Oye, ayúdame aquí y explícale a, lo que sea que estaba a punto de decir. Se detuvo cuando el lugar donde se suponía que estaba Julio estaba vacío solo para ser reemplazado por una hoja que era arrastrada por el viento. Ese tipo me dejó solo y escapó. Julio, al ver que involucrarse sería problemático, decide escapar discretamente. Después de todo, aún tiene que reconciliarse con Vittorio. Dentro de la habitación o lo que parece ser una habitación, como parte de la pared que conducía al exterior estaba destruida, había algunas figuras. ¿Qué era ese lugar? Dijo una figura con un halo dorado y 12 alas doradas en la espalda, mientras negaba con la cabeza intentando disipar una ligera confusión.
Parece ser una especie de dimensión hecha completamente de oscuridad, dijo una mujer con 10 alas blancas en la espalda. Muuu, me duele la cabeza. Se queja otra mujer que parece llevar algo parecido a una Mao Shoujo. Ese tipo de dimensión, no es algo creado por un simple mortal, dijo otra figura de larga cabellera roja. Uf, al ver todas sus reacciones, me alegro de haber estado luchando, dijo otra figura con 12 alas negras en la espalda. La última figura permaneció en silencio, observando atentamente. Al ver que incluso Michael y Sircech reaccionaban de esa manera, Vittorio solo podía preguntarse qué les habría pasado. Por supuesto, vio lo que ocurrió cuando Judith apareció repentinamente, mientras Vittorio y Julio se escondían tras ella, y una ilusión creada por magia del vacío podía engañar incluso a un arcángel y a un Mao. Por supuesto, intentó usar Puerta del Mundo para localizar el lugar al que fueron enviados, pero ni siquiera una Puerta del Mundo parecía poder conectar con él. Hasta ahora, era un misterio. Salvo por la brecha dimensional, no había nada a lo que una Puerta del Mundo no pudiera conectarse. De todos modos, ¿cuál es la situación ahora mismo, Azazel? Pregúntale a Michael, ya que solo le dieron una breve explicación de lo que sucedió y dado que su mente todavía estaba un poco nublada por su pequeño viaje a esa dimensión desconocida, realmente no comprendía del todo lo que estaba sucediendo y parecía que incluso los demás eran como él. Bueno, primero lo primero. Kateria logró escapar durante mi pelea con ella, aunque a juzgar por su herida, no debería durar mucho. En cuanto a los demás, parecen estar haciendo un buen trabajo defendiéndose del invasor, y esa chica, Sona, logró evitar ser capturada, pero, en esa pausa, Azazel pudo sentir la intención asesina de Seraph como si su vida dependiera de la respuesta. Para ser honesto, ni siquiera yo estoy seguro de qué está pasando, responde Azazel con sinceridad. Para un gobernador ángel caído, que se dice lleno de curiosidades, no saber nada era realmente raro. Supongo que sería más rápido si todos vieran lo que yo veo. Con eso, Azazel conjuró una pantalla de luz y apareció una imagen que mostraba la escena de Saito e Issei contra Judith y Bali. La pelea en sí no era importante, así que Azazel adelantó el momento en que Saito estaba a punto de atacar, y entonces toda la dimensión fue absorbida por otra. Uno donde una gigantesca esfera de ojo aparece en el cielo. En ese momento, Azazel intentó disparar una lanza de luz contra la esfera de ojo, pero por alguna razón, el ataque no pudo conectar. No fue porque algo la defendiera, sino que, aunque pareciera estar cerca, la lanza de luz nunca pudo alcanzarla. Lo intentó de nuevo, pero esta vez con un ataque mucho más fuerte, y el resultado fue el mismo. Era como perseguir algo que siempre se alejaba a la misma velocidad, y al detenerse, el objeto también se detenía. Esa fue la sensación que experimentó Azazel al darse por vencido y no intentar hacerle nada al ojo. Entiendo por qué dijiste que no lo entendías. Ese gran ojo parece actuar como una especie de decoración para esta nueva dimensión que se ha tragado otra. Pero la pregunta es ¿qué hizo? Sircech no preguntó a nadie en particular, pero Azazel decidió mostrar la siguiente escena. Creo que puede estar relacionado con esto. La escena mostraba cómo Sona Sitri derrotaba fácilmente a Bali y Judith. Sona Sitri no debería poseer ese tipo de habilidad, lo que significa, caos, ella lo ha usado, pero no parece tener ningún efecto secundario a su alrededor, lo que significa que tiene control total sobre él. Sircech estaba a punto de decir algo, pero Serafall la interrumpió al señalar rápidamente que, a pesar de usar caos, no se había producido daño alguno en el entorno. Dado que se le había prohibido usar caos antes, Serafall decidió señalar que tenía control total para proteger a su hermana de cualquier castigo severo. Entonces esto es caos. Es un ataque que ignora la distancia. No, mirándolo de nuevo, no parece importarle dónde está su objetivo. ¿Eso significa que es un hechizo que impactará pase lo que pase? Aunque fue él quien lo dijo, aún era difícil de creer. Un ataque que lo ignora todo y siempre impacta significa que ya lo pone al nivel de Dios mismo, ¿no? Probablemente podría superarlo si el ataque tuviera una fuerza mucho más destructiva. Para aquellos que lo ven por primera vez, finalmente se convencen de lo peligroso que es este caos. Espera, esa chica. Lo estaba usando otra vez. Sircech, que había estado observando la situación mientras miraba la pantalla, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en tiempo real. Sona Sitri estaba usando la magia para monitorear el área que podía ver. La otra audiencia también se centra en el paradero actual de Sona Sitri, pero era demasiado tarde porque el hechizo ya estaba completo y luego, ninguna reacción. Hiciera lo que hiciera, Saito no mostraba ninguna reacción. Su corazón no latía ni respiraba.
En vista de todo esto, solo podía concluir que estaba muerto. Su cuerpo también estaba frío, pues no sentía calor. Oye mujer, cálmate. Llama a la espada. ¿Cómo podría calmarme? Gritó Sona, con lágrimas en los ojos. Dije que confiara en mí, pero fue demasiado tarde y está muerto. Lo había dicho. Había dicho que ambos lucharían juntos y que ella lo protegería. Y aún así, cuando obtuvo el poder para ayudarlo, por desgracia, ya era demasiado tarde. Él ya estaba muerto cuando ella llegó. Por eso te dije que te calmaras, aunque a mi compañero no le gustaba, supongo que es mejor que estar muerto, dijo Delph y se detuvo un momento esperando a que Sona se concentrara en él. Puedes usar eso, ¿verdad? Esa pieza que podía revivir a alguien y convertirlo en un demonio. Revívelo con eso. Estoy seguro de que a mi compañero no le importaría no ser humano si eso significara vivir. Al oír eso, Sona jadeó. No podía creer que hubiera olvidado algo así. Al pensar en perder a Saito, entró en pánico, pensando que nunca se le ocurriría que aún le quedaban 2 peones en su posición. Si hubiera estado tan tranquila, jamás olvidaría algo así y reviviría rápidamente a Saito mientras aún tuviera alma en su cuerpo. ¿Quieres decir que Senpai se convertirá en un demonio? Dijo otra voz que Sona olvidó por estar allí. Ahora sabiendo que alguien vio su arrebato anterior se siente un poco avergonzada, pero su prioridad ahora mismo era revivir a Saito, así que decidió ignorar a Issei, quien parecía aliviado de que Saito no fuera a estar muerto por mucho tiempo. Issei parecía haberse recuperado un poco y podía ponerse de pie y caminar, pero apenas, pues parecía que podría desmayarse en cualquier momento. Estaba preocupado por Rias, pero solo podía creer que quienquiera que Saito enviara para ayudarla podría protegerla. Pero pensar que Saito seguía siendo humano. Había oído muchas veces que Saito decía que era humano una y otra vez, pero después de ver lo que podía hacer, cualquiera empezaría a dudar. Pero Issei se alegró de que Saito fuera humano, lo que significaba que si moría, aún podría revivir, aunque se reencarnara en un demonio. Si Saito, quien ya puede enfrentarse a un demonio siendo humano, Issei se pregunta qué tan fuerte es al convertirse en demonio, ¿qué tan fuerte es? Después de todo, el cuerpo de un demonio es mucho más fuerte que el de un humano. Mientras pensaba en esto, vio a Kaichou sacando lo que parecían ser piezas malignas, e Issei las reconoció como un peón. Parece haber 2 peones, lo que significa que Saito reencarnará usando piezas de peón, al igual que él. Las piezas de peón comienzan a brillar y Rias, de un rojo carmesí diferente, brilla en azul celeste mientras flota lentamente y penetra en el cuerpo de Saito. Eso fue suficiente para reencarnar a alguien en un demonio, y así debería ser, y sin embargo, las 2 piezas que deberían haber revivido a Senpai salieron disparadas de su cuerpo mientras se dispersaba por el suelo. ¿Por qué? Gritó Issei en shock. Nunca había visto algo así que estaba confundido. ¿Qué significa esto, mujer? ¿No debería esa pieza revivir a alguien y convertirlo en un demonio? Preguntó Derflinger, confundido, pues no sabía mucho sobre la reencarnación. En cuanto a ella mostraba un rostro pálido. No fue suficiente. 2 piezas no fueron suficientes para revivirlo. Ella temía que esto sucediera, pero pensó que, como Saito era un humano normal sin sacredgear, habría pensado que una sería suficiente y, en el peor de los casos, tendría una más. Intentó pensar en algo. También cabía la posibilidad de usar las piezas de otra persona. Si no se equivocaba, Rias aún no había usado su propia torre, que equivalía a 5 piezas. Debería ser suficiente, pero eso significaría que Saito se convertiría en el sirviente de Rias, y ella definitivamente no quería eso. De hecho, solo pensar en Saito en otra nobleza hace que un sentimiento desconocido surja dentro de ella. No importa lo que quiera, Saito dentro de su propia nobleza y tiene la intención de lograrlo pase lo que pase. Como si algo le susurrara, de repente supo lo que debía hacer. 2 piezas no eran suficientes para revivir a Saito, y ya no le quedaban. Entonces, la respuesta que obtuvo fueron piezas de mutación. Incluso una pieza de mutación de peón valía más que una de reina, y si convirtiera las piezas de peón en piezas de mutación, podría revivir a Saito y convertirlo en uno de sus nobles. Lo que significa que necesita algo que pueda desafiar las leyes del mundo. Algo dentro de ella. En ese momento, todo lo que la rodeaba desapareció, pues solo ella, los 2 peones y Saito, existían. Solo ellos existían cuando comenzó a recitar un hechizo que apareció en su mente. Era el poder que trascendía la creación misma. Era Caos. Ella no sabe cuánto tiempo pasó y luego se cayó.
El cántico se completó cuando pronunció el nombre del hechizo. Modificación. XX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  funciona, por eso podría estar aquí o, de lo contrario, estaría más allá de esas 4 puertas. Le pregunto a Sasa mientras nos sentamos junto a la silla que parece surgir de la nada. Sasa parece tener control total sobre este espacio si pudiera hacer algo así. Bueno, en pocas palabras, un alma plena podría vivir en este lugar, mientras que quienes solo tienen una parte de ella solo pueden existir más allá de esa puerta y nunca pueden venir aquí, mientras que yo podría ir y volver cuando quisiera, explica Sasa mientras toma un sorbo de té en la mesa que parece haber surgido de la nada. Espera, eso no explica por qué tu alma está completa mientras que los demás solo tienen una parte. Si lo que dijo es cierto, entonces incluso su alma debería ser solo una parte, mientras que el resto fue a donde sea que vaya la gente después de morir. Eso es cierto si murieras siendo el anfitrión de la runa, pero es un poco diferente en mi caso. ¿Cuál es la diferencia? La animo a continuar. Tengo curiosidad por saber cómo llegó a este lugar. Aunque he visto parte del alma de la que habla, no parece que pudiera hablar con ellos, como si fueran algo que bloqueaba el lenguaje entre nosotros. Quizás porque solo había una parte del alma con la que no podía comunicarme. Ya dije esto antes, hace 6000 años, después de que Brimir perdiera el control del vacío, o más bien en este caso deberíamos llamarlo caos, yo y algunos de los elfos nos transportamos a este mundo usando el último bit de control sobre el caos de Brimir. Sí, por eso existe un nuevo tipo de elfos que no pertenecen a ninguna mitología, dije, intentando recordar la historia de la última vez. Seguro que también conoces un tipo de hechizo de vacío que podía transferir cualquier cosa a otra. Al oír sus palabras, recuerdo ese evento. El evento antes de mi regreso a la Tierra. Antes de conocer a Sona y aprender sobre lo sobrenatural que existe en este mundo. No me digas. Empiezo a hablar cuando me doy cuenta de lo que pasó. Sí, Brimir me lanzó ese hechizo antes de dar su último aliento, y toda la runa y el vacío que crearon caos se transfirieron a mí. Incluso podrías decir que fui tu predecesor. Pensar que algo así le pasa a alguien más además de a mí. Pero aquí está la diferencia. A diferencia de ti, no pude encontrar a nadie más a quien transferir parte del caos, lo que hizo que éste permaneciera dentro de mí. Fue difícil controlarlo y apenas sobreviví después de 20 años. Así que logró no volverse loca durante 20 años. Fue una hazaña en sí misma, pero no puedo quejarme, ya que no soy yo quien lidia con la tentación del poder, así que no sé cómo se siente. Y parece que no se da cuenta de que todo lo de la transferencia a Sona fue un accidente, y al recordarlo me pongo rojo al recordar mi beso con Sona. Ay, concéntrate. Estos últimos días, Sona parece aparecer cada vez más en mi mente y me cuesta apartarla. No soy idiota, ya que he sentido algo así antes de saber qué es lo que siento por Sona. Pero aún así, era difícil de creer. Sabía que mi amor por Louise seguía siendo fuerte, y aún así, pensar en Sona también era tan fuerte como mi sentimiento por Louise. Dejemos de pensar en esto y centrémonos en la historia. En 20 años lleva algo de tiempo acostumbrarse a un mundo desconocido con criaturas desconocidas para nosotros que deambulaban por ahí y, si mal no recuerdo, parece que hubo una guerra entre estas 3 facciones en ese entonces. Entonces la guerra todavía continuaba en ese entonces, lo que significa que el Dios de la Biblia todavía estaba vivo en ese entonces. Con todo lo que pasó, apenas pude contenerme para no desatar el poder del caos, pero alguien apareció para salvarnos antes de que ocurrieran cosas peores. Me pregunto quién es ese alguien. Bueno, supongo que lo descubrí según cuenta su historia. Deberías haberla conocido también, dijo como si me leyera la mente. Era una de las diosas primordiales Gaia, quien decía ser la voluntad del planeta donde nos encontrábamos. Reconoció lo que es el caos y de ahí aprendí el verdadero origen del poder que enloquece a Brimir. Como Gaia nació del caos, reconoció lo que es y lo peligroso que es para el universo. Gaia, si no me equivoco, es la persona que conocí y que tomó la forma de Louise cuando acompañé a Serafalla a la aldea de los elfos. No sé mucho sobre Gaia, salvo que aparece muchas veces en anime y novelas ligeras, siendo la voluntad del planeta, así que supongo que no cambia mucho de lo que sé. Ella ofrece refugio a nuestro grupo a cambio de sellar el caos. Por supuesto que acepto, aunque la condición es que mi alma, que ha albergado al caos durante tanto tiempo, sería perfecta, y esa es también la razón por la que estoy aquí. ¿Te satisfizo eso?
Me preguntó, pero pude ver que sonreía, como si se hubiera quitado un peso de encima al contarme todo esto. Bueno, puedo entenderlo más o menos. Sin forma de comunicarse con alguien y teniendo que estar sola durante 6000 años debe ser muy solitario. Fue increíble que no se volviera loca a pesar de estar sola tanto tiempo. Me identifiqué con ella cuando me contó la historia. Fue como cuando veía un anime o leía una novela ligera, pero no tenía con quién hablar después. Pero entonces apareció alguien con quien pude hablar del tema. Seguro que fue esa sensación. Por alguna razón siento que todo mi sufrimiento estaba siendo comparado con algo que me enojaba. Es solo tu imaginación. ¿Qué lista es? Me alegro de no haberlo dicho en voz alta. Pero después de escuchar sus historias, me siento un poco mal por dejarla sola. En fin, ¿estás atrapado aquí o no puedes salir? Digo, el sello se rompió y alguien más ya posee el caos, así que estoy seguro de que estaría bien irme de aquí. Era cierto que, con el sello ya roto, no había razón para quedarse en un lugar como este. Podría, pero si lo hiciera, no tendría cuerpo. Solo seré un fantasma que sería exorcizado si algún exorcista me encontrara. Eso también es cierto. Oí que existe una familia de exorcistas y, si no me equivoco, Meguri provenía de una de ellas, así que aparecer como fantasma fue una mala idea. Pero, oye, ¿y si? ¿De verdad se puede hacer eso? Pregunta emocionada. Sí, con Yoznir no debería ser un problema, pero me llevará algo de tiempo, le dije, y también tomé nota mental de pedirle ayuda a Juka. Probablemente necesitaría material que no creo que pueda conseguir por mi cuenta, así que su ayuda me vendría de maravilla. De todas formas, no es que acepte un no. Parece que ya era hora. Ante las palabras de Sasa, noto que mi cuerpo se vuelve transparente. Supongo que Sona me estaba reviviendo, ¿verdad? Y que sea Sona, por favor. Si fue a Juka, creo que me suicidaré y usaré mi odio para convertirme en una especie de no muerto, y preferiblemente espero conservar mi inteligencia. Supongo que no lo sabré hasta que reviva o, para ser más precisos, reencarne. Issei no sabe qué hacer con la situación. Al no poder revivir a Saito, entró en pánico, pensando en qué hacer, pero al calmarse un poco, también notó que Kaichou había permanecido en silencio todo el tiempo. De repente, Kaichou se levantó y empezó a cantar algo en un idioma que Issei no entendía, a pesar de que se suponía que el diablo tenía el lenguaje universal. El cuerpo de Kaichou empezó a brillar junto con los dos peones en el suelo, que flotaron y se detuvieron justo frente a él. Esto es, ella usando caos. Se oye la voz de Derflinger. Había oído hablar de caos en la reunión, pero no entendía bien qué era, aunque suponía que podría verlo con sus propios ojos. Pasaron unos minutos mientras Issei comenzaba a preguntarse cuánto tiempo duraría este cántico. Escuchó que el sonido del cántico se detenía cuando se gritaba el nombre del hechizo. Modificación. En ese instante, una luz brillante comenzó a extenderse desde las piezas de peón. Issei tuvo que cubrirse los ojos. Cuando estuvo seguro de que el brillo había disminuido, abrió los ojos y volvió a observar las piezas de peón, notando un ligero cambio. Las piezas, aunque aún conservaban su forma, emitían una energía diferente a la de las piezas normales. Lo que Issei no sabía era que lo que aparecía ante él eran piezas de mutación. Unas piezas tan raras que solo 1 de cada 10 demonios las poseía, y sin embargo, frente a él había 2 piezas de mutación. Y luego, cuando una de las piezas se mueve hacia Saito mientras que la otra hacia Sona, viendo que con piezas de mutación solo se necesitaba una para revivir a alguien. Y efectivamente esta vez las piezas entraron dentro de Saito y no mostraron ninguna señal de ser rechazadas. Al ver eso, Sona dejó escapar un suspiro de alivio mientras caía de rodillas como si de repente perdiera toda su fuerza para levantarse. Issei también se sintió aliviado al ver eso. Ahora que confirmó que Saito estaba a salvo, se preguntó qué había pasado. Aunque una explosión no muy lejos de ellos parece alertar tanto a Issei como a Sona cuando se dan vuelta y ven una docena de figuras tiradas e Issei puede distinguirlas como un ángel, un demonio y un ángel caído. De pie en el centro había una figura que creían haber derrotado. Judith, apenas de pie, usando a Chaltier como apoyo y mirándolos fijamente, el hecho de que tuviera que usar a Chaltier como apoyo demostraba que ya no le quedaban fuerzas. Grieta. Otro sonido vino de la dirección opuesta y al girarse pudieron ver a Balí, que ya no parecía estar equipado con la malla de escamas, estaba de rodillas y apenas podía mantenerse en pie. Oy, este tipo todavía puede mantenerse en pie incluso después de todo eso. No parece que todavía hayan renunciado a luchar.
Mientras se preguntaban qué hacer a continuación, de repente alguien aterrizó junto a ellos. Issei Kumbarra Kaichou exclamación de cierre. Tanto Akeno como Tsubaki llegaron y no muy lejos de allí Issei y Sona pudieron distinguir la figura del otro mientras corrían hacia ellos. Issei al ver a su camarada menos Rias y Sona al ver su nobleza menos Charlotte pensaron que todo estaba bien ahora. ¿No deberíamos retirarnos ahora, Judith Nii? De repente, otra figura aparece junto a Judith. Tú. Siesta, al ver la figura, se quedó atónita. Después de todo, era la persona a la que se suponía que debía matar hacía un momento. Yo también lo recomiendo, dijo otra mujer que apareció cargando a alguien en su hombro. Tú. Esta vez fue Zenobia. Su reacción se debió a que una mujer la había derrotado. En cuanto a Issei, se preguntaba quién se sorprendería a continuación al ver esta acción repetida. TCH, fue la respuesta de Judith mientras un portal apareció detrás de ellos y desaparecieron detrás del portal. ¿Qué grupo de Judith que solo dejó a Bali? Wow, ¿quién te hizo esto? Y aparece otra persona. Alguien fuerte, respondió Bali. Suéltame. Al escuchar eso, Issei quiere detenerlo pero en realidad no le queda energía. Los otros que llegaron estaban un poco confundidos sobre lo que sucedió, lo que no les dio tiempo para reaccionar. Sigan fortaleciéndose, Sekiryute y Sona Shitri, han despertado mi interés. Con esas palabras, Bali y el nuevo miembro abandonaron el lugar. Aunque algunos de las tres facciones intentaron detenerlos, fueron rápidamente derrotados por el nuevo. Al ver que ambas áreas de amenaza habían desaparecido, Issei sintió alivio mientras caía, pero antes de llegar al suelo Akeno logró atraparlo. Otpai, fueron las palabras de Issei mientras se dirigía al mundo de los sueños. Fufuzu, qué lindo. Fue la reacción de Akeno mientras Issei dormía plácidamente. XXXXXXXXXXXXXXXX. Lugares. Con una apariencia de círculo de teletransportación una persona salió de él. Maldito Azazel. Grita Kateria. Logró escapar antes de que Azazel le diera el golpe final, pero aún así, sus heridas eran graves y, sin ningún objeto de recuperación, era solo cuestión de tiempo que muriera. De hecho, la mitad de su cuerpo ya había desaparecido, mientras que otra parte se desintegraba lentamente debido al daño que Azazel le infligió. Eso era todo. Iba a morir. Pero no quería morir. No a menos que reviviera el sistema del viejo diablo, contaminado por el sistema actual. Y en ese instante sintió que alguien la observaba. Tú eres. Pero se suponía que estabas muerto. Sí, si eres lo que dijiste que eres, entonces te prestaré mi ayuda. En el siguiente instante la herida que debería haber matado a Kateria lentamente comenzó a detenerse y como si el tiempo mismo se invirtiera parte de su cuerpo comenzó a generarse y pronto su cuerpo se completó nuevamente, incluso su propia ropa que debería haber sido destruida fue restaurada a su estado anterior. Sí, haré lo que dijiste.